investigador histórico. César, muy bien. Bueno. Aclaramos que son trabajos digamos, avances de trabajos de investigación, no están terminados, por eso César lo planteó también antes, no sé si lo habían hecho como un avance, pero bueno, Dani también. Sí, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Carbonaro, estoy cursando cuarto año de Historia y en principio comentarles que a pesar de que los trabajos siempre, como lo dijo Alejandra, ¿no?, son como avances, es también una invitación a que todos lo hagan y que pasen por esta etapa de estar presente delante de compañeros, porque es parte de la construcción del conocimiento. De manera que me siento un poco nervioso, pero también acompañados por ustedes. Así que voy a tratar desde este lugar de brindarles lo poco que hemos trabajado, o lo mucho que he trabajado respecto de este trabajo de investigación histórica, ¿no? Primero para la presentación, digamos, el título que hemos buscado es Masacre de Ezeiza. ¿Realmente fue un escenario o realmente un ring en el retorno de Perón? Nos vamos a ubicar para esto en el 20 de junio de 1973, cuando Perón regresa al país luego de 18 años de proscripción. Ahí vamos a utilizar también para este tipo de enfoque, digamos, histórico, o sea, desde dónde vamos a enfocar la historia, unas palabras, si querés, esa poner de Graudel, no, primero de Marc Bloch, que dice lo siguiente: la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, pero no es quizás menos vano esforzarse para comprender el pasado si no se sabe nada del presente. O sea, lo que él nos está proponiendo es esta ida y vuelta, digamos, desde un presente que conocemos o que intuimos que está sucediendo, para ir a buscar a un pasado cosas que nos pueden servir para resolver o para interpretar de una mejor manera el presente que estamos viviendo. Por ejemplo, César, cuando habló de la dependencia, yo entiendo que todavía es un problema, un tema que no está resuelto. Por lo tanto, a veces ir hasta Ezeiza nos puede llegar a servir para poder releer la historia. Jauretche lo diría de una manera más criolla y más sencilla, ¿no? O sea, él diría, hay que peinar la historia a contrapelo, O sea, hay que volver desde este presente a ese pasado para ver qué de nuevo encontramos en esa historia que nos puede servir, O sea, que ahí nos ubicaríamos. Y Graudel nos diría lo siguiente: él se sitúa en un hecho histórico, pero no en un hecho histórico inmóvil, sino en un hecho histórico dinámico, algo que sucedió y en el cual podemos seguir leyendo cosas. O sea, es un hecho histórico, si bien es corto en su temporalidad, puede llegar a ser tan profundo como lo que sucedió en Ezeiza, de manera que podemos meter la mano para sacar cosas desde esa historia. Así que, dicho todo esto, al cohete, vamos a empezar a trabajar con el tema de qué pasó ese 20 de junio. Si querés, anda la primera, César. Anda la primera, que vamos a trabajar sobre la palabrita escenario. La primera, la presentación. Ahí está. Vamos a trabajar sobre la palabrita escenario. Recién yo le pedí un dato que me faltaba, que me lo dio Rosario, para ubicarnos en la dimensión de lo que fue, digamos, esa recepción a Perón que venía al país después de 18 años, ¿no? Y saqué esta conclusión. Yo digo, en ese momento en Ezeiza había más o menos entre 2,5 millones y 3 millones de personas esperando recibir a Perón. Imagínense hoy, y en las elecciones anteriores que ganó el Frejuli y que Cámpora y Solano Lima fueron presidente y vicepresidente, el Frejuli sacó casi 6 millones de votos. O sea que estamos hablando que en esa movilización estaba presente casi la mitad del electorado que había votado al Frente Justicialista de Liberación.
Imagínense hoy una movilización de 15 millones de personas tratando de ver lo que decía, digamos, el líder que llegaba luego de 18 años de proscripción. Y acá empiezan las distintas interpretaciones que se pueden dar sobre ese momento, ¿no es cierto? Uno de los autores en los cuales me apoyé fue en un trabajo que había hecho José Pablo Feynman, bastante crítico, digamos, de la conducción de Montoneros en ese momento, donde él hacía una interpretación que nos sitúa en el escenario. Él dice, si había tanta gente, seguramente que esa mirada, digamos, o ese pueblo que a veces la tendencia peronista invocaba, no era lo homogénea que ellos pensaban. Y sí, evidentemente, entre 2,5 millones y 3 millones de personas, seguramente que había de todo tipo de militantes, y en realidad también es no interpretar lo que en ese momento significaba el peronismo. O sea, a veces desde la tendencia lo presentaban como una asamblea que se iba a realizar, en la cual todos los participantes iban a interactuar con Perón. Era no conocer la liturgia peronista. En realidad, lo que ocurría era que el peronismo no tenía esa actitud asamblearia. En realidad, los 2,5 millones, 3 millones de personas que fueron a escuchar a su líder, desde Jujuy hasta el sur. Todos fueron ese día a escuchar al líder. O sea que el escenario era, hoy podemos definirlo, una primera aproximación, era heterogéneo. O sea, y en general los militantes peronistas habían ido a escuchar a su líder, que estaba proscripto después de 18 años. Y ahora nos metemos en la partecita más jugosa, que es la partecita de ritmo. O sea, ¿cómo interpretamos ese ritmo? Decimos que era heterogéneo, pero ¿quiénes estaban ahí? Bueno, aquel joven que había venido de Jujuy, aquella militante barrial que también había llegado a participar de esta fiesta, pero fundamentalmente quienes, digamos, lo interpretaron como RIM fueron la tendencia peronista, por un lado, que estaba representada, si querés, esa lo pasamos más o menos para identificarlo, capaz que todos lo conocen. Creo que está un poquito más adelante o no. Si no, lo comentamos. No, lo comentamos. No está puesto ahí. Estaba representado por Montoneros, la juventud peronista, ¿no es cierto? La juventud trabajadora peronista, fundamentalmente la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios. Y por otro lado, desde la ortodoxia peronista, nosotros podemos ubicar, digamos, a la juventud sindical, que se había nucleado alrededor de Rucci, que en ese momento era secretario general de la CGT, y que había sido secretario de prensa en el momento, digamos, en que Bandor era el secretario general de la CGT. Además, en la ortodoxia peronista y en la derecha peronista estaba el comandante Osinde, que fue realmente el organizador y mentor de esto que terminó en la masacre, y también estaba, digamos, la CNU, que era la Concentración Nacional Universitaria, un grupo que había formado un dirigente cordobés que había llegado a La Plata y que a partir de ahí organizó grupos de choque que trabajaron en esta época, digamos, intimidando y luego del 74 directamente matando jóvenes estudiantes tanto en la Universidad de La Plata como en Mar del Plata, donde fue más notable, digamos, la presencia de la CNU. Un poco, digamos, César fue marcando, digamos, en su exposición anterior, cómo se fueron construyendo estos dos grupos, digamos, fundamentalmente lo de la tendencia revolucionaria. Por lo tanto, yo no me voy a detener en esto, sino que me voy a remontar para poder contextualizarlo en un hecho anterior, muy cercano, que fue la asunción de Cámpora al gobierno, que ocurrió el 25 de mayo del 73. En ese momento, digamos, luego del triunfo del Frente Justicialista de Liberación, con casi el 50% de los votos,
lo que ocurrió fue que la tendencia revolucionaria copó, diríamos, el acto de festejos, relegando a un segundo lugar a lo que enfrentaban ahora, que era la ortodoxia peronista. O sea, no le fue tan complejo ni tan sencillo, ni tan difícil el hecho de poder copar ese acto, lo que hizo que ellos fuesen al 20 de junio pensando que podía llegar a ocurrir lo mismo. O sea, la idea era ahí también copar el acto. O sea, José Pablo Feynman lo plantea como la tesis de los 300 metros. O sea, había que copar los 300 metros desde el escenario para mostrarle a Perón quiénes eran los que tenían el manejo de esa multitud que estaba allí. O sea, por dónde pasaba la representación del poder militante en ese momento para que él se recostara sobre ellos. Y por otro lado, digamos, enfrentándolos a ellos que estaban custodiando, digamos, ese palco en dos anillos, un anillo cercano donde estaban directamente los representantes o las personas que había reclutado Posilde, que era en ese momento el secretario de Turismo, que dependía de José López Rega, con núcleo de trabajadores armados. Y en el anillo siguiente, digamos, en los famosos 300 metros del palco, estaba el resto de los trabajadores de la Juventud Trabajadora, que estaba nucleado, como dijimos, por Rucci. El hecho concreto que allí se dio era que al pasar una parte de la UES, de la Juventud Peronista, cerca del palco, desde el palco y desde un hogar escuela que había, que junto con un hospital de Ezeiza formaban un triángulo, comenzaron a disparar desde los dos lugares. Y lo hicieron, digamos, en dos motivos en dos momentos de este hecho, de manera que el general Perón no pudo bajar al aeropuerto de Ezeiza y derivó hacia el aeropuerto de Morón, que fue donde finalmente descendió. ¿Qué se encuentra, digamos, a ver, o qué podemos sacar de significativo de este hecho? Solamente los números, que igual los vamos a tener, eran más o menos, se produjeron 12 muertos fundamentalmente, muchos de ellos de la UES, y fueron heridos aproximadamente de bala más de 350 personas. Lo que podemos poner, digamos, como hecho significativo, la aparición o la puesta en escena por primera vez de la AAA. O sea, la AAA es como que a partir de ese momento comienza a manifestarte con su política de terror y de asesinato a militantes de la tendencia revolucionaria. Otra de las cosas que podemos concluir es que ahí hay dos versiones y críticas, digamos, una visión que la toma Horacio Verbitsky, que marca cierta inocencia de la tendencia revolucionaria en el hecho de ir a ese acto pensando que nada iba a ocurrir, que solamente pasaba por copar el palco, y cuando en realidad, digamos, todos los cuadros que lo estaban esperando y estaban dispuestos a ese tiroteo y a impedir que los jóvenes llegaran lo más cerca posible del palco, eran cuadros que ya venían, digamos, relacionándose e inmersos ya en lo que en lo que después se denominó la doctrina de seguridad nacional. Respecto de ese trabajo de investigación hemos tomado algunos libros como el de Daniel Parcero, donde él va marcando, y es una cifra, a veces uno se tiene que manejar con cifras para poder magnificar este tipo de cosas, así hubiese sido uno, igual era significativo, pero tenga idea de que para el año 60, 65 aproximadamente,
más de 60.000 dirigentes sindicales habían sido instruidos por la AFLO-CIO, que era la Central de Trabajadores de Norteamérica. O sea, fíjense cómo ya había toda una preparación para lo que después fue el golpe de Estado del 76. En líneas generales, digamos, sería esto. El trabajo un poco lo dejé acá. También habría para discutir en ese momento, el ring era mucho más amplio que solamente disputar el espacio territorial alrededor del palco. Yo creo que ahí se estaba disputando dentro del peronismo otro tipo de situación, que era el modelo de país que pensábamos que debíamos tener. Fíjense que las consignas un poco la van marcando, desde la ortodoxia aquello de Perón evita la patria peronista, o desde la tendencia revolucionaria, Perón evita la patria socialista. O sea, ahí había una disputa de país que era mucho más que un ring. O sea, y además dentro de ese ring, usando la misma metáfora, podríamos decir que había dos boxeadores que eran de distinta categoría. O sea, en realidad la ortodoxia peronista había tenido muchos contactos, ya no solamente desde lo formativo, como les comenté, a través de la AFLO-CIO de Estados Unidos, sino también desde la OAS, o sea, francesa, instruyéndolos en todo esto de, digamos, la antiguerrilla. O sea que es bastante más amplio que lo que sucedió, digamos, en un ring, sino que se estaba definiendo un modelo de país. Y dentro de ese modelo de país, retomando un poco lo que decía César, el concepto de dependencia aún hoy está sin resolverse, ¿no? O sea, también para eso nos sirve el hecho de pensarnos o repensarnos cómo salimos de esa encerrona, aún hoy. Así que, bueno, esta es la presentación y la idea es continuar con esto un poco más adelante porque hay muchas cosas para sacar. Así que... Bueno, ¿alguno le quiere hacer una muy buena pregunta a Daniela sin incisiva? Muy bien. Puede ser que lo mataron a Rucci en septiembre del 73, ¿no? Después de todo este movimiento. Sí. Nunca se supo a ciencia cierta, digamos, quién lo mató. Se supone que fueron montoneros y lo que se denominó, no es trágico-cómico, pero lo que se denominó Operación Traviata. O sea, y Traviata era porque eran 23 balazos, 23 agujeritos. Era la galletita Traviata. Pero... claro, pero eso Traviata. Claro, la Operación Traviata. ¿Alguien más? Dani, vos que la investigacionista la pensás continuar, digamos... digamos, sobre Ezeiza no hay demasiados libros, o sea, solamente yo pude recurrir a algunos artículos de José Pablo Feynman, otros artículos de Horacio Berbisky, pero sí hay información, que eso estaría jugoso, digamos, cuál fue, digamos, la formación de los actores, o sea, como decía, la ortodoxia peronista, dónde se había instruido, o sea, sobre eso hay bastante datos. Y lo mismo los trabajadores. Y bueno, César había... hay libros, hay autores, Daniel Parcero uno que aporta bastante, él es un periodista de Mar del Plata que además trabajó con ATE, o sea que es un libro con bastante detalle y con artículos como discursos de Rucci que van marcando posicionamientos. Esto también es para decirlo, o sea, el sindicalismo argentino sufrió, podríamos decir, varias adaptaciones. O sea, si uno lee las propuestas de La Falda o Huerta Grande del 57 o el 62, se va a encontrar, no puede ser que muchos de estos sindicalistas
hayan participado de la manera que participaron en Ezeiza. O sea, son propuestas muy concretas, donde ahí reflejaban un modelo del país que no tenía nada que ver con el que después defendieron en Ezeiza. ¿Puedo hacerte una consulta? Sí, cómo no. ¿Tu investigación es netamente bibliográfica o has tenido de primera mano la posibilidad de poder entrevistar a alguna persona que estuvo presente en Ezeiza? No alcancé, pero conozco una persona que sí estuvo. Yo te puedo ofrecer una persona que es mi mamá. Así que si vas a continuar, sí. Mi mamá, mis abuelos y mi padre estuvieron ese día y tienen un montón de cositas para contarte. ¿De dónde eran ellos? ¿De qué lugar? De Zamora. O sea, que vinieron por la columna sur, Sí. que fue la que fue atacada. Dejaron el auto ahí, por supuesto, Claro. porque tuvieron que salir corriendo entre medio de unos maizales, así que se perdieron los 4. Fue bastante trágico para ellos, pero si vas a continuar y necesitas una entrevista, tengo que pedirle permiso a mamá, pero calculo que no me va a decir que no, así que bueno. Sería genial. Ellos, si venían de Lomas de Zamora, vinieron por la columna sur, y la columna sur fue la que fue atacada. Se deben haber cruzado con Cristina de Kirchner, porque ella cuenta que estuvo. Porque había unos baños químicos. Claro. Mi mamá y mi papá se tuvieron que esconder en esos baños químicos que están abajo de unos árboles. Bueno. Y de los árboles bajaban armados. Ellos estaban en el medio como del fuego cruzado, quedaron. Exacto. Y entonces mi papá y mi mamá y mis 2 abuelos se tuvieron que separar. Mi mamá y mi papá se tuvieron que ir por un lado y mis abuelos por el otro. Y durante 2 días no supieron si uno estaba vivo y el otro también. Así que, y el auto que habían llevado tuvieron que dejarlo tirado ahí. Pero fue bastante trágico para ellos ese momento, ¿no? Mi mamá me cuenta siempre que yo nací, digamos, porque ella se metió en el baño, porque si no se hubiera metido en el baño hubiera sido un número más de eso que dijiste hace un rato. Sí, fue. Vos sabés que cuando se investiga, digamos, o sea, Cámpora pide una información para ver cuáles habían sido los hechos reales. Todos ocultaban información desde ya. Y una de las cosas que pudo definir es lo que vos dijiste de los árboles. Porque los árboles habían hecho como una pequeña plataforma de madera desde donde tiraban. O sea que eso no pudo haber sido nada improvisado, sino que fue preparado con antelación, digamos, para el ataque. Yo tengo esos mismos que generaron todo esto son los que después generaron el golpe de Isabelita, o sea, son los que le hicieron el escenario, ¿no? Muchos de los, bueno, la AAA, digamos, siguió, fue esa mano de obra que integraron los grupos de tarea a partir del 76. Pero además es largo y detallado, pero en algún momento por ahí lo podemos charlar. O sea, cómo cada uno de ellos, ahí lo relata muy bien Berbisky, cómo cada uno de ellos, desde Villar, que también estuvo, ¿se acuerdan que después fue asesinado? Villar, Osinde, Menta, que era un comandante de gendarmería, cómo ellos venían de instrucciones y es, digamos, es notable cómo porque ellos se consideraban dentro del peronismo, o sea, nunca se pensaron por fuera del peronismo, ¿no? O sea, dentro del peronismo de derecha. Y ellos, digamos, fueron alternativamente participando de golpes a favor o en contra del peronismo. Bueno, Norma Kennedy, Brito Lima, que eran un comando de organización, o sea, todos ellos tuvieron una muy grande instrucción y después se convirtieron en grupos de tareas a partir del 76. Por eso a veces Ezeiza, más allá de lo que como hecho significó, la magnitud de ese hecho, si yo le digo que hoy hay que juntar 15 millones de personas para escuchar a alguien desde un palco, es impensable. Bueno, en esa época esa fue la proporción que convocó. Y por otro lado, yo siempre estimo que, creo, que fue la bisagra, Ezeiza fue la bisagra que permitió que se abriese el golpe de Estado. O sea, la ortodoxia peronista en ese momento también, digamos,
Cámpora se anticipó y renunció, pero en realidad lo que ellos querían era echarlo. Porque además Osinde, quien organizó este vandálico hecho, era quien se había propuesto para suceder a Perón como representante en el país. Entonces, como Cámpora accedió a ese lugar, en realidad había que escarmentarlo y había que echarlo. Bueno. Dani, Sí. Perón al final bajó el Palomar, o el Morón. Yo no sé si en el Morón o en el Palomar, en uno de los dos lugares, y de ahí estaba pensado, digamos, un acto en Casa Rosada, pero no, él fue directamente a Gaspar Campos, donde residió hasta que, bueno, luego fue presidente. Pero sí, él no descendió en Ezeiza, sino en una base, no sé si en el Palomar o Morón. Y tener las dos. Sí, y bueno, y después se trasladó a Gaspar Campos. ¿Ibas a ver la cara? Bueno, un abrazo para Daniel.